Gracias a los hermanos que nos ayudaron con la música. Gracias, mis hermanos. Y ahora vamos a recibir la comida, la carne espiritual que nosotros necesitamos, ¿verdad? Con el pastor. Bien, hermano, los niños van a ir a su clase, los jóvenes también van a ir con Stephanie. Tienen preparado su programa. Nosotros vamos a estar en esta tarde hablando del libro de Jonás. Así que yo le invito a que vaya tomando el libro de Jonás. Muy interesante el libro de Jonás que vamos a estar hablando hoy. Y le quiero explicar algunas cosas que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar del libro de Jonás y nosotros vamos entonces a tener la predicación, pero en esta ocasión voy a pensar que en vez de comenzar como siempre, vamos a ir a la conclusión. Porque yo quiero romper algunos mitos hoy en el libro de Jonás que son muy importantes, cosas que nos han hablado, nos han dicho, pero realmente necesitamos tomarnos un tiempo y reflexionar sobre ellas. Lo primero que quiero comentarles es que hemos titulado el mensaje El Evangelio en Jonás. El Evangelio en Jonás. Jonás es un libro del Antiguo Testamento, un profeta del tiempo de los reyes. Su traducción al nombre es paloma. O sea, realmente lo que significa Jonás es paloma. Y yo creo que una de las cosas que nosotros vemos que caracterizan a Jonás con más facilidad es eso, que todos sabemos la historia. Dios lo envió a un lugar y él voló como una paloma. O sea, en vez de ir al lugar donde Dios lo envió, se fue a otro lugar. Una de las cosas que yo quiero hoy que ustedes entiendan es que no vamos a tener un mensaje de tipo conductista. ¿Han escuchado eso? Mensaje conductista. Generalmente cuando estudiamos Jonás o estudiamos cualquier otro libro de la Biblia, nos predican cosas conductistas. O sea, nos predican cosas que pueden cambiar nuestra conducta. Nos dicen, bueno, si tú quieres ser de cierta manera, sé como Jonás o no seas como Jonás. Y ahí nos dan toda una interpretación del libro. Y una de las cosas que esta interpretación yo creo que es fallida es que convierte a Jonás como en el héroe del libro. O sea, lo convierte en el personaje principal, cuando realmente el personaje principal de este libro es Dios, no Jonás. Entonces no queremos convertir el sermón hoy en un tratado de haz lo que te digo o no hagas lo que estás viendo. Todo lo contrario. Necesitamos entender el mensaje principal. Otra cosa es que muchas veces nos han dicho, y cuando hemos hablado de qué trata el libro de Jonás, nos han dicho, bueno, el libro de Jonás es sencillo. Si incumples lo que Dios dice, Dios te va a disciplinar de tal manera que va a enviar un gran pez y él te va a tragar, ¿no? O sea, donde yo creo que esto falla un poco, en el hecho de que primeramente ve al pez como algo negativo, cuando realmente, ahora lo vamos a estudiar, y el pez es algo positivo, no negativo. O sea, lo negativo es que a Jonás lo tiraron al agua. Si no hubiera habido un pez, hubiera muerto ahogado. O sea, que de alguna manera estamos caracterizando mal lo que la Biblia enseña. Y eso no queremos hacerlo. No queremos decir esto es acá para aprenderlo y
Y tenemos que ser tan, pero tan parecidos a Dios que si tú no haces lo que Él dice, no te preocupes, va a enviar un gran pez. Y entonces ahí también nos ponemos un poco metafóricos, porque decimos, ¿qué es un gran pez? Y empezamos ahí a pensar y decimos, bueno, quizás una situación en tu vida complicada puede ser el gran pez que te traga, y eso es la voluntad de Dios y demás. Y yo creo que todo esto se separa del enfoque que realmente tiene el libro de Jonás. Si tú estudias el libro de Jonás y lo lees y te das cuenta, por ejemplo, en Jonás capítulo 2, y ahorita lo vamos a ver, y en Jonás capítulo 1, en ambos capítulos, Jonás habla de su experiencia. Pero Jonás nunca se queja del pez, todo lo contrario. Entonces, un poco que quiero romper ese mito hoy, un poco que queremos cambiar la manera en que interpretamos ese libro, un poco que vamos a hablar cosas nuevas acerca de esto. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Rogamos que nos bendigas, que nos ayudes en esta hora y que, Señor, trates con nuestras vidas de manera que te puedan agradar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como les decía, hay una enseñanza para este mensaje que tenemos hoy. A ver, Michael, ponme ahí el título y la... ¿No tenemos ahí? Oh, ok, hermano, ponme ahí la enseñanza. El libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de algo, y es de la gracia de Dios, que Dios toma la iniciativa por gracia para salvar al perdido. Lo interesante del libro de Jonás es que habla directamente de los perdidos. Y más interesante aún del libro de Jonás es que cuando pensamos en los perdidos, generalmente ponemos nuestra mirada en los habitantes de Nínive. ¿Sí o no? Decimos, bueno, ¿quiénes son los perdidos en este libro? En este libro los perdidos son los que Jonás les iba a ir a predicar. O sea, eso nos tranquiliza muchas veces y nos hace pensar que porque estamos acá, que porque estamos sentados aquí, que porque estamos escuchando el sermón, ya nosotros somos salvos, ya tenemos todo lo que es necesario. Pero si tú te enfocas en el libro de Jonás, te vas a dar cuenta que el libro de Jonás trata de los perdidos, tanto los que están fuera del pueblo de Dios como los que están dentro del pueblo de Dios. Porque Jonás estaba dentro del pueblo de Dios y estaba totalmente perdido. Jonás era un hombre que no quería que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa? La promesa fue dada a Abraham. En ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Pero Jonás, que conocía la historia de su pueblo, cuando Dios le dijo, levántate, y vamos a ir al capítulo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Bueno, cuando él recibió estas palabras, se escandalizó enormemente, porque él dijo, Dios, ¿cómo es posible que han pasado tantos años, ha pasado tanto tiempo, y ahora tú mandas a un profeta a alertar a esa ciudad? ¿Se te olvidó que es una ciudad fundada por Nimrod? ¿Se te olvidó que es una ciudad que ha sido azote para Israel? ¿Se te olvidó que Nínive representa junto a Babilonia el mal mundial? ¿Se te ha olvidado que Nínive no merece perdón, sino solo castigo? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en el libro de Jonás y queremos hacer una interpretación de él, tenemos que darnos cuenta
que el libro de Jonás no es un libro conductista. No es un libro que dice, hey, no imites lo que Jonás hace para que te vaya bien la vida. O si tú imitas a Jonás, Dios va a mandar un gran pez a tu vida, una gran desgracia, te va a tragar y cuando ya tú estés allí y ores a Dios, Dios te va a salvar. Ese no es el mensaje. El mensaje es, Dios es tan fiel que está tratando en un momento de la historia con aquellos que andan perdidos. Y por su gracia ha tomado la iniciativa nuevamente de salvar a los perdidos, tanto como los que están fuera de Israel, que como los que están dentro de Israel. Porque si tú comparas la condición de Jonás con el rey de Nínive, es similar. Ambos han desobedecido delante de Dios. Inclusive, si tú te pones a comparar el rey de Nínive, y lo vamos a ver aquí en el capítulo, creo que 2, cuando recibe la palabra, hace un duelo. Cuando recibe el mensaje, lo que Dios había dicho, se rompe las vestiduras, se tira al piso, se llena de ceniza, le pide perdón a Dios. Pero Jonás, ¿qué es lo que hace? Se aleja de Dios y en el capítulo 3 se vuelve a enemistar con Dios. Dios tiene que enviarlo 2 veces al mismo trabajo. Ahora, otra cosa que yo quiero que ustedes entiendan es que el libro de Jonás trata de la gracia de Dios. El personaje principal es Dios. Dios está llevando el asunto y la historia en su mano. Por eso quiero ir brevemente a las conclusiones antes de continuar con el mensaje. Debemos leer las conclusiones. Primero, este libro me enseña, esta historia, que Dios va a usar a quien Él desea usar. O sea, no hay caso perdido para Dios. ¿Ve? Mucha gente dice, esto es un caso perdido. Esto es algo ya terminado. No hay caso perdido para Dios. Él va a usar al que quiera usar. Lo segundo es que solo en 48 versículos Dios nos muestra cómo Él usa lo que desea usar para cumplir con sus propósitos. Por ejemplo, usa una tormenta para recordarle a Jonás que él era el Señor de los cielos. Y usó esa misma tormenta para que los marineros paganos creyeran en él. Si vas a Jonás capítulo 1, del 14 al 16, quiero que lo leas, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, que fíjense cómo este libro necesitamos entenderlo bien para poder interpretarlo. Porque no es un libro que podamos interpretarlo a la ligera. Tampoco es un libro que podamos interpretar a la ligera porque así como Jesús nos habló del tiempo de Noé y nos alertó, Jesús también tiene palabras acerca de Jonás. Y después lo vamos a ver. O sea, no es cualquier libro. Lo segundo que Dios usó fue un gran pez para recordarle a Jonás quién es el que guarda y preserva la vida. Porque si vamos a Jonás 1:17, miren lo que dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y si vas al capítulo 2, versículo 10, dice, y mandó Jehová al pez,
y vomitó a Jonás a la tierra. Entonces, no podemos pensar que el pez era algo malo. Lo malo era la incredulidad de Jonás. Lo malo era que mientras gente que no conocía a Dios, gente que era de otras naciones, gente que además no habían recibido la promesa, hincan sus rodillas y glorifican a Dios y le piden perdón por la situación en la que están, Jonás se echa a dormir. Y ellos tienen que tirarlo al mar. Lo malo era que tiraron a Jonás al mar. Si Dios no hubiese escogido un gran pez para guardar y preservar la vida de Jonás, ¿qué hubiera sucedido? Moría, se hubiera ahogado. Él lo describe en el capítulo 2. ¿Quieres leerlo conmigo? Rapidito. Dice en el versículo 5, las aguas me rodearon ¿hasta dónde? Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí ¿a dónde? A los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Quiero que visualicen de momento eso. Está en un bote, tiene que ir a Nínive, pero se va a Tarsis. Porque el hombre conoce a Dios, pero está apartado de Dios. Y Dios, en su gracia, toma la iniciativa para tratar con él. El hombre no quiere obedecer a Dios, no está conforme con los planes de Dios. ¿Te parece eso conocido? ¿No te parece que el hermano que tienes sentado al lado ha hecho eso alguna vez? ¿No te parece que a la mente te viene alguien que ha hecho eso? ¿No te parece mejor que nosotros lo hemos hecho una y otra vez? Una y otra vez hemos estado inconformes con el plan que tiene Dios para nosotros. Y en vez de movernos al lugar donde Dios quiere que estemos, nos vamos en sentido contrario y nos escondemos en cualquier lugar pensando que de ahí Dios no nos va a sacar. Bueno, ya vemos un poquito eso más adelante. Solo quiero mostrar que Dios en su misericordia preservó la vida de Jonás a través de un gran pez, lo cual me hace sentir a mí muchas veces tranquilo, porque hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida, muchas tormentas y muchas complicaciones que directamente nos tragan, pero es para que Dios obre paz en nuestras vidas y para que Dios llame nuestra atención. Otra cosa, usó a Jonás y su predicación para que miles de personas se volvieran del mal camino y pusieran su fe en Dios. Eso también enseña el libro. Usó una calabacera para mostrarle a Jonás y a nosotros lo fácil que es crear ídolos de cualquier cosa y cuando estemos cómodos, sacarnos de ese lugar. Y usó un pequeño gusano para derribar y sacar a relucir la ira, el resentimiento y la falta de misericordia que muchas veces hay en nuestros corazones. Eso sería la conclusión. A eso nos dirigimos cuando estudiamos este libro. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el libro de Jonás no es un libro escrito para que nosotros mejoremos nuestra conducta. No es un manual de conducta. No, es un libro que nos muestra la gracia, la misericordia que Dios tiene con los pecadores. Que Dios está atento a aquellos que, aún estando en el pueblo de Dios, su relación con Él no va bien. Y también está atento a aquellos que, estando fuera del pueblo de Dios, necesitan salvación. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que Dios usa al que quiera usar, que no hay caso perdido. Y que en solo 48 versículos
le demostró a Jonás algunas cosas que nos impactan en esta tarde. Por eso les quiero invitar ahora a aprender 3 claves importantes descritas en el libro de Jonás y que señalan el evangelio de Jesús. Porque recuerden que toda esta jornada hemos venido entendiendo a Jesús a través de toda la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y hemos visto cómo todas las historias de la Biblia señalan a Jesús. Y hay claves muy importantes en este libro que es necesario que tengamos en cuenta, porque son las claves del evangelio que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida hoy. Y que cuando pensemos nuevamente en el libro de Jonás y nos vengan con la historia, el gran pez que se comió a Jonás, pobrecito, ese problema grave que te puede comer a ti, digamos con toda certeza, fue por la misericordia de Dios que un gran pez se tragó a Jonás. ¿Sabes por qué? Porque todos los demás peces podían masticar a Jonás. Pero Dios decidió que uno se lo tragara. Todos los seres humanos en las condiciones en que Jonás se encontraba y describió en los cimientos de las montañas, es decir, debajo del agua hasta el fondo, enredado por las algas, todos hubieran muerto. Pero Dios dispuso por su gracia que tú y Jonás fueran sacados afuera. Por eso necesitamos estudiar 3 claves. La primera clave, Dios ha encargado un mensaje urgente. ¿Y por qué decimos que esto es una clave? Porque esto no cambia en el libro. No hay ninguna situación que pueda cambiar el hecho de que Dios tiene un mensaje urgente para los pecadores. Quizás tú puedes pensar ahora en la guerra de Ucrania, mañana en un terremoto, pasado puedes pensar en una caída de la economía, después puedes pensar en cualquier tipo de desgracia. Nada cambia el hecho de que Dios tiene un mensaje urgente para nosotros. ¿Y por qué yo lo sé? Te voy a explicar rápidamente. Vamos al versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad. A partir de ahí, un desastre. El hombre se va, cambian las condiciones, todo se destruye, un problemón. Jonás tiene que ser salvado por el pez. Pero cuando llegamos al capítulo 3, y vuelve Jonás a encontrarse con Dios, Dios no cambia. Dios tenía exactamente el mismo propósito y el mismo mensaje para Jonás. ¿Sabes quién cambió? Cambió Jonás. Míralo en el capítulo 2, cuando dice, versículo 9, mas yo con voz de alabanza, ¿qué cosa? Te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. O sea, lo primero que vemos es un hombre que está huyendo de Dios, que no quiere saber nada de lo que Dios está diciendo, no está de acuerdo con el camino que Dios le está dando, no está de acuerdo con el llamado. Este hombre Dios tiene que meterlo en un trato severo. Dios obra en él de una manera totalmente personal. Pero cuando volvemos a ver el otro escenario, nos encontramos con alguien que ya está, ¿cómo? Remojado y ablandado. Ya está, que fíjense lo que dice: mi voz es para la alabanza. Oye, ni nosotros, mi voz es para la alabanza. Voy a pagar lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y entonces, miren el capítulo 3, versículo 1, y dice: vino palabra de Jehová, ¿de qué forma?
por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ¿qué? Y ve a Nínive. Nada puede cambiar el hecho de que Dios tiene un mensaje urgente para nosotros. Y tú puedes estudiar la Biblia de una etapa a la otra etapa. Y cada vez que Dios hable, hay un mensaje urgente. Hay un mensaje, estamos en pecado. Nos hemos olvidado de Él. Hemos caminado de una forma que a Él no le agrada. Hemos desobedecido la voz de Él. No estamos haciendo lo que Él quiere. No llegamos a su altura. Él es santo y no nosotros. Él es 3 veces santo. Entonces hay un mensaje que nunca cambia. Cualquiera hubiera podido pensar, bueno, Jonás ya se fue para Tarsis, ya Dios tuvo que tratar con él, ya Dios se dio cuenta que Jonás se arrepintió, ya está a disposición de Dios. Bueno, ahora seguro Dios lo manda a un lugar más cómodo. Pero ¿sabes qué? A todos podemos engañar, pero no a Dios. Mira, podemos parecer cristianos, podemos parecer devotos, podemos tener una iglesia y proclamar que somos los más doctrinales del mundo. Podemos decir que nuestras enseñanzas son las mejores, que nuestros arrepentimientos son los más sinceros, que nuestra vida es la más parecida a la de Jesús. Y eso lo puede creer cualquiera. Pero cuando hablamos con Dios, es a corazón desnudo. Por eso Dios le dijo a Jonás, ¿te arrepentiste? ¿De verdad que tu boca es para la alabanza? ¿Y de verdad que pagas lo que prometes? Pongámoslo a prueba. Vaya de nuevo a donde está Nínive. Y como a Dios no lo podemos engañar, y solo tiene un mensaje para nosotros, puso de nuevo a prueba a Jonás, lo envió a Nínive, él hizo la predicación, todo parecía bien, pero si tú ojeas un poquito, cuando llega al capítulo 4, te encuentras con algo inesperado. Versículo 1. Dice, vamos a ir al versículo 9 y 10 para comprenderlo. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá de Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Sabe de quién eran esas palabras? Del rey de Nínive. Ya Jonás había predicado. Ya Jonás había cumplido supuestamente el llamado de Dios. Ya Jonás parecía el pastor del año. Parecía el cristiano del momento. Jonás parecía el maravilloso, el instrumento eficaz. Pero escucha estas palabras. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y ahí tú dices, bueno, ahora lo que se viene es un party. Ok. Preparemos hamburguesas, perros, ¿verdad? Music, tenemos la piscina, vamos a meter un party. Porque ya está todo cuadrado, está todo resuelto. Tenemos tremenda victoria. Dios le salvó la vida a Jonás. Jonás le dijo, yo ando contigo, yo soy para ti, hago tu voluntad. Fue allí, Dios transformó el corazón de aquella gente se arrepintieron. Y tú pensarías, ahora sí Dios va a meter un reventón. ¿Cómo dicen los mexicanos que vamos a hacer una qué? Una pachanga vamos a meter. Pero ¿sabes qué? Mira Jonás, lo que verdaderamente había en su corazón. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué más? Y se enojó. Así que este no era tan sincero como decía. ¿No te parece eso conocido? ¿No te parece que cuando comenzamos el año decimos, este año me voy a comer yo la iglesia? Este año yo quiero todos los ministerios, voy a ser fiel, me voy a arrodillar, voy a pedirle la gloria a Dios. Este año
todo lo que yo gane se lo guarda al Señor. Esta iglesia no, esto ahora sí, nosotros vamos para arriba completo. Y sigue pasando el tiempo. Y Dios, que no se deja engañar por las apariencias, dice, vamos a ver al gordito este que está parado ahí, si de verdad lo que está diciendo es lo que está viviendo. Y al ratico nos comenzamos a desanimar, nos comenzamos a pelear entre nosotros, nos comenzamos a deprimir, comenzamos a faltar a la iglesia, comenzamos a encontrar defectos en todos lados, comenzamos a escuchar al diablo más que a la palabra, y cuando viene a ver, ¿qué? Te lo encuentras en el camino y dices, hermano, ¿y tú qué haces que no vas a la iglesia? Estoy apesadumbrado y enojado. ¿Por qué? Porque los cristianos son unos hipócritas todos. Porque Dios no entiendo cómo no ha quemado a toda esa gente. Bueno, la verdad es que Dios tuvo que mostrarle a Jonás que no es su carácter, que no es por obras, que no es por conducta, que no es por testimonio, ni es tan siquiera fingiendo que estamos haciendo lo que estamos haciendo. No es tan siquiera de esa manera. Tiene que ser sincero, tiene que ser genuino, tiene que haber una transformación y un cambio. Y Dios entonces trató a Jonás. Y fíjense que a Jonás le dio fuerte, porque si ustedes pueden comparar esto, al otro que le dio así tan fuerte fue Elías. ¿Qué le dijo Elías a Dios cuando se puso bravo con Dios? Ustedes lo saben que lo hemos predicado. ¿Qué le dijo? No soy yo mejor que mis padres, quítame la vida, porque mira, yo tengo celo por la obra tuya y solo quedo yo adorándote. Como diciéndole a Dios, ¿dónde tú estás, chico? ¿Estás en Cancún? Yo estoy aquí en La Candela y estoy aquí batido por ti. Y tú estás de vacaciones y yo estoy aquí. A ver. Y yo soy el que tengo celo por esto. ¿Y qué le dijo Dios? Mira, estate quieto. Búscate a Eliseo para que se ablande tu mente. Y no te preocupes, que yo tengo 7,000 que no han doblado su rodilla delante de los Baales. No estás tú solo, hay 7,000 más. Entonces esto es lo mismo, fíjate, si tú vas al capítulo 4 dice, versículo 3, ahora pues Jehová te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida, dice Jonás. Y dícele Dios a Jonás, ¿haces tú bien tanto en enojarte? De verdad que es bueno que te enojes así de esa manera. Y entonces se salió allí, se sentó debajo de una enramada para coger un poco de sombra y Dios preparó una calabacera y después Dios secó la calabacera y preparó un gusano para que la hiriera y al final, fíjate lo que Dios le dice, versículo 11, capítulo 4, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Pero fíjate qué interesante, si lees el versículo 10, ¿sabes lo que le dijo Jonás a Dios? Oye, una calabacera tan buena como la echaste a perder. Míralo ahí. Dice Dios, tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, perdón. Y tú la cogiste, ¡oh, qué gran desastre! Y hay 120,000 personas que entregaron su vida y eso no te afecta. ¿No te parece eso raro? Amados hermanos, ¿sabes por qué sucede eso? Se llama pecado. Porque el pecado ha destruido nuestra vida de tal manera que nuestro carácter está deshecho. Llegamos un día alegre, terminamos amargados. Comenzamos un trabajo y nos gusta, a los 30 días no lo soportamos. Nos dan un consejo, no lo escuchamos. Nos dicen algo, lo despreciamos.
Y una y otra vez nos sucede que el pecado se enseñorea de nosotros. Pero no podemos olvidar que Dios tiene un mensaje urgente. La paga del pecado es la muerte. Así que, si Dios no hubiera tenido la gracia y la misericordia de salvarnos y traernos a este lugar, nuestro fin hubiera sido la muerte. Si Dios no hubiera salvado a Jonás con ese pez que se lo tragó y no le hubiera dado ese tiempo maravilloso para que él se arrepintiera, hubiera muerto. Si yo tengo algo que recordar de este libro y de toda la Biblia que Dios ha escrito para los hombres, es que hay un mensaje que tenemos que decirle a la gente. Hay pecado y están en peligro de muerte. Y algunos dirán, pero yo peco todos los días y no me muero. ¿Crees tú que no estás muerto? La Biblia dice, estás muerto en delitos y pecados. La Biblia dice que la muerte es la separación con Dios. La separación total. Donde Dios no está, no hay vida. Todo está muriendo todos los días. Donde único hay vida es donde está Dios. Ahora veamos la segunda clave que este libro necesitamos entender para poder entender este libro. La segunda clave, el arrepentimiento es el único camino que conduce ¿a qué cosa? Al perdón. El arrepentimiento. Mira, pudiéramos estar toda la tarde aquí hablando de Jonás, pero te quiero llevar a la oración. Solo quiero que vayas al capítulo 2 y te fijes que en el capítulo 2, Jonás, estando en el vientre del gran pez, oró a Jehová. Lo dice ahí, dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del gran pez. O sea, ya no se estaba ahogando, ya no le faltaba la respiración. No creo que estaba muy cómodo, pero allí Dios obró el arrepentimiento en él. Y fíjense para que ustedes vean que esa oración es una oración de arrepentimiento sincero. Versículos del 1 al 4, confesión. Invoqué en mi angustia a Jehová, él me oyó. Versículo 3, me echaste a lo profundo de los mares. Qué interesante que cuando Dios trata con nuestra vida, nosotros comprendemos todo. ¿Sabes qué? Cuando todo nos va bien y cuando todo es una maravilla y cuando el cheque está buenísimo, cuando una pila de horas de trabajo, buen cheque, comprando los muebles que me gustan, alquilado en el lugar que quiero, las vacaciones sabrosas, todo es maravilla. Y tenemos la tendencia de acomodarnos. Pero cuando las cosas se ponen un poco difíciles, no sé por qué, pero empezamos a entender todo lo que Dios dice. Quiero que vean esto. Según el capítulo 1, ¿quién tiró al agua a Jonás? Mira lo que dice en el versículo 3. ¿Me echaste a dónde? A lo profundo, en el medio de los mares. Fíjate qué clase de comprensión más espiritual esa. ¿Viste lo que hace un trato de Dios con alguien? Enseguida comienza a entender que aún las situaciones graves de su vida están sujetas a la misericordia de Dios. Comienza a decirle a Dios, no, entiendo perfectamente lo que hicieron esos hombres. Ellos me tiraron al agua, pero no fueron ellos. Fuiste tú, en tu propósito, que me tiraste al agua. Y nos convertimos en unos grandes cristianos. Hay una oración de confesión. Dice, desechado soy delante de tus ojos, versículo 4. Pero fíjense la fe, dice, mas aún veré, ¿qué cosa? Tu santo templo. Versículo 4 dice, desechado soy
delante de tus ojos. Ese es otro aspecto de la oración de arrepentimiento. Verte de la manera en que Dios quiere que nosotros nos veamos. ¿Sabes por qué? Porque la tendencia que tenemos, y yo siempre lo digo, es a vernos mejor de lo que realmente somos. Y de lo que realmente, y como realmente estamos. ¿Sí? Nadie se pone en el espejo y dice, qué feo tú eres. No te voy ni a peinar con lo feo que eres. No, todo el mundo se encuentra atractivo en el espejo. ¿Verdad o no? Gabriela a veces pone una foto cuando él tiene sus trenzas y se quita las trenzas. Y dice, mira cuando yo tenía mis trenzas. Estaba feo igual. Bueno, con el perdón y la amistad que le tengo, ¿no? Pero bueno, tenía sus trenzas. Es la misma idea que tengo yo. Yo hago con mis 20 años. Algunos hermanos ven una foto que tengo cuando me casé con Maidita. Y dicen, pastor, qué delgado tú estabas. No, lo que pasa es que estaba de lado. Estaba gordo igual, nunca la engañé. Le dije, soy un gordo, soy así. Esa es mi empaquetadura. O me quieres con estas libras o qué haremos. Bueno, el gran problema es ese. Mira qué clase de pantalón que no me sirve. Es un poquito estrecho, pero es pepillo. Entonces me lo pongo porque yo, bueno, me debe quedar bien. A lo mejor alguno dice, qué ridículo el pastor con los pantalones. Estás cachado por atrás. Bueno, porque uno siempre se ve mejor. Las mujeres van para allá a gastarnos el dinero en la peluquería. ¿Sí o no? Dilo, hermano. Van para allá, le peinan dos. Tienen 4 pelusos, ¿ven? Se peinan eso ahí. Se peinan, se van las pestañas. Es lo mismo. Es lo mismo. Cualquiera dice, no, no es lo mismo, mírala por la mañana. Oye, mira, se quita las pestañas, se quita las uñas, se le alborota el pelo. Se le quita el maquillaje. Y entonces decimos, Ave María. Algunas se van para, ¿cómo se llama? No quiero darle programa, pero algunas van a hacerse los cuerpos. Y entonces tú las ves con unos cuerpos que parece un tamal, porque están así voluminosas y con la cintura y todo aquello. Y a los 3 años te dicen, ¿tienes $5,000 ahí? No, ¿para qué? Esto hay que cambiarlo porque ya esto se puso fofo. Esto no es natural, esto hay que cambiarlo. Esta operación es cada 5 años. Entonces tú para poder tener eso, tienes que tenerlo cada 5 años. Una locura, te lo digo. Una locura. Pero bueno, ¿por qué pasan esas cosas? Porque no estamos conformes con la forma en que Dios nos hizo. Porque los que tienen el pelo lacio lo quieren tener chino, y los que tienen el pelo chino lo quieren tener lacio, y a mí me gustaría ser rubio, a mí me gustaría ser prieto, a mí me gustaría, yo quisiera estar fuerte, el otro quisiera estar flaco, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano que le dice a la hermanita, mira los tríceps, mira los bíceps. Bueno, los tríceps y los bíceps, pero el hermano debe comer un camión de comida, Hay que tiene que tener 2 trabajos cuando se case para poder mantener a la esposa y lo que come el hermanito. Pues tiene los bíceps y los tríceps. Y las proteínas y lo demás, que no vamos a hablar hoy ahí. Pero bueno, la verdad es que solo hay un camino, y es el arrepentimiento. Y eso lo entendió perfectamente Jonás. Y yo te voy a decir, y tú puedes querer escoger el camino fácil. Tú quizás dices, con la vida cristiana que llevo estoy bien, o con la manera en que adoro a Dios, o yo creo en Dios pero creo a mi manera. Y tú puedes establecer el parámetro que tú quieras, pero Dios estableció uno solo, el arrepentimiento. Un arrepentimiento que trae compromiso. Y si ese no es el camino que tú coges, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, mejor inviértelo en otra cosa. Pero acá tenemos que ser sinceros y ir a la verdad. Este asunto, vimos la transformación porque hubo arrepentimiento. Y esa es la otra clave que tenemos que entender de este libro. En toda la Biblia Dios está diciendo, hay un problema de pecado, pero hay una solución que es el arrepentimiento. Y toda la Biblia señala a Jesús.
Por eso quiero que vayamos a la tercera clave y con esto voy a terminar. La tercera clave es la señal de Jonás. Y quiero que vayan ahí a Lucas 19, 29 al 54. Lucas 19. Eso es interesantísimo, porque Jesús reconoce este asunto como un hecho histórico. La gente ha desconfiado que si hay un pez, la gente decía que si era una ballena, que si era un dinosaurio, han hablado de todo. Pero Jesús dijo que era un acontecimiento histórico, era una cosa real. Y miren lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 11, vamos a ir a buscarlo, Lucas 11, versículo 29 en adelante. Lucas capítulo 11, dice el 29, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y si vamos a Mateo, que es el pasaje paralelo, inclusive Jesús nos dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre estuviera y después resucitara. O sea, que la tercera clave es entender la señal de Jonás. Y para esto hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que evangelizar ¿a quiénes? A los evangelizadores que supuestamente ya están, ¿de qué forma? ¿Sabes por qué? Porque le hemos dicho a mucha gente en la iglesia que son cristianos. Y lo hemos engañado. Le hemos dicho, levanta tu mano si crees en Cristo. Sí, yo creo en Cristo. Eres cristiano. Estás evangelizado. Y ahora, cuando hemos entendido el mensaje bíblico, hemos tenido que ir atrás y tomar a todos esos evangelizados que andan acabando, andan con profecía, con profeta, demandando señal como estos de la Biblia, porque de eso se trata la cosa. Al final del día demandan señal y quieren tener profecías y quieren tener visiones y pastor, interprétame este sueño y pastor, interprétame esta visión y que yo estaba en un lugar y vino un pájaro volando y ese pájaro hizo un canto y ahora después no sé qué significa y empezamos a buscar mil maneras y dice Jesús, esta generación es mala. ¿Por qué? Porque no han entendido el evangelio. Entonces hemos tenido que comenzar evangelizando a los que ya están evangelizados. Y hemos tenido que empezar a enseñar la Biblia desde cero y decirle a la gente, la fe en Cristo no es una fe de obras. No eres mejor persona porque buscas a Cristo. No. Cristo te buscó y te hizo una mejor persona. Y hemos tenido que quitar una serie de esquemas y hemos tenido que cambiar una serie de cosas que en un punto han estorbado que las personas entendieran el evangelio. Ahora, veamos qué es la señal de Jonás. Porque algunos dirían, bueno, y al final del día, ¿qué es la señal de Jonás? Si tomamos pasos hacia atrás, observaremos que esta historia nos muestra un patrón: muerte, sepultura y resurrección. Estos elementos señalan y encuentran paralelo en la persona de Jesús. Por eso Jesús dijo, si ustedes quieren tener una señal y quieren comprender mi ministerio, miren a Jonás, que cuando fue al fondo del mar, murió. Que además fue metido como yo en una tumba, en un pez.
y ahí fue sepultado, y que después fue vomitado por el pez, como si hubiera resucitado. Jonás fue un enviado de Dios para llevar palabras a una ciudad. Sin embargo, en el proceso de esta misión, Jonás tuvo que pasar por etapas muy importantes. Primero, tuvo que morir en el sentido de verse separado de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jonás era un israelita. Y si tú le decías a un israelita que él no conocía a Dios, se reía de ti. Pero Dios le demostró a Jonás que no lo conocía. Y por eso lo dejó que se hundiera en el mar, para que esa experiencia lo hiciera volverse a él. Muchos de nosotros creemos que porque un día alguien puso una música, hubo un humo y una cosita, y nos dijeron levanten la mano, hoy somos cristianos. Pero les voy a decir, la verdad es que para ser cristiano hay que pasar por el mismo proceso. Hay que morir en Cristo. Hay que además estar sepultado, lo dice Pablo, juntamente con Cristo. Y hay que ser resucitado juntamente con Cristo. Y si eso no se cumple en nuestra vida, entonces nuestra vida va por un camino que cada vez se va a apartar y separar más de Dios. Jonás fue resucitado, entre comillas, a una nueva vida. Fue comisionado y llevado a cumplir el propósito de Dios a una ciudad perdida. Tú y yo, un día, morimos con Cristo Jesús. Y te voy a decir la verdad. Si tú no te has muerto a la carne, muérete. Es más, ojalá nos muramos a la carne. ¿En qué sentido? En el sentido de no servir la carne. Porque la carne demanda necesidades. Y la carne quiere ser servida. ¿Sabes lo que quiere tu carne? Que tú estés ahora en el Golden Corral. Bueno, yo siempre lo menciono. No porque sea mi predilecto, pero bueno. Bueno, el Golden Corral, ¿por qué? Porque es el lugar que a los gordos nos gusta porque hay de todo. Y comemos de todo, ¿va? Porque tú puedes decir, ay, pastor, pero a ti te gusta el Golden Corral. Yo he visto algunos que me dicen eso. Pero bueno, porque no tengo para ir al Bacanal. Me voy al Golden Corral. Y más o menos hago lo mismo. ¿Verdad? Bueno, si no te has muerto al pecado, muérete. Es mejor morirse al pecado. Es mejor entregar nuestra vida a Dios. Si no has sido sepultado con Cristo, entiende. ¿Qué significa eso? Significa que en la cruz mi vida fue sustituida por la de Jesús. Significa que yo tengo que tener un agradecimiento a Dios enorme, porque todo el sufrimiento de la cruz yo lo merezco. Y si además de eso quieres terminar el proceso, tenemos que resucitar con Cristo. Ahora, resucitar con Cristo significa que nuestros arrepentimientos tienen que ser verdaderos. Que nuestro evangelismo tiene que ser sincero. Que nuestra vida tiene que exhibir verdadera conversión. Que ya basta de estar pidiendo perdón por los mismos pecados. Una y otra vez, Maidita, te pido perdón. Bueno, los otros días me oye, hablaste de los frijoles en la iglesia. Te pido perdón. No lo hagas más. Bueno, ya os voy a hablar hoy de los frijoles. ¿Ve? No debería ser. Pero eso muchas veces nos pasa a nosotros. Volvemos y volvemos a las mismas situaciones. Nuestros arrepentimientos no son verdaderos. La resurrección con Cristo no nos ha unido más a Jesús. No. ¿Sabes qué? Con el tiempo nos hemos vuelto más mañosos. Nos hemos procurado
escoger y determinar lo que queremos para nuestra vida cristiana. ¿Me involucro en esto no me involucro? ¿En esto sirvo a Dios, en esto no lo sirvo? En esta decisión no voy a consultar lo que dice la Biblia, pero en esta sí. Pero ¿sabes qué? Eso es de la Biblia hacia mí. Porque cuando medimos de la Biblia hacia los demás, somos unos toros. Decimos, ¿por qué el hermano pastor no se pone una corbata? A ver. Porque tenemos más tendencia a ver lo que no nos afecta. Es más, nos gusta más ser perdonados que pedir perdón y otorgarlo. Nos gusta más que nos perdonen. Hay cosas que decimos, esto no tiene perdón de Dios. Esto no lo voy a perdonar nunca. Pero como te gusta que te perdonen, ¿verdad? Entonces, la señal de Jonás es la conversión en Cristo Jesús. Y si Dios tomó un minuto para recordarnos eso, entonces es porque es importante. La próxima vez que vuelvas a leer este libro, entiéndelo. No es un libro para darte tips para ser mejor persona. No, es un libro que muestra la gracia y la misericordia de Dios. Y es un libro que tiene 3 claves. 1, hay pecado, hay solución y hay conversión. Las 3 cosas enseña este libro. Y ojalá que sea de bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar rápidamente y después vamos a tener nuestro tiempo de cena para el Señor. Y por último vamos a tener un canto y de esa manera vamos a estar, vamos a terminar. Algo que quiero mencionar, y es que en algún momento lo vamos a estudiar. Este viernes voy a hacer énfasis en el profetismo. Vamos a estudiar Deuteronomio, pero quiero hacer énfasis en el profetismo. No se lo pierdan, va a estar interesante. Pero quiero señalar algo con la Santa Cena. Generalmente cuando escuchamos que vamos a compartir la Santa Cena, hay gente que se abstiene y dice, no, pues no estoy viviendo como debería. Bueno, la Santa Cena es un buen momento para orar a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Me quiero poner en tus manos. Y habiendo orado, entonces estás listo para recibir la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta tarde, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias porque tú me ayudas a entender tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es nuestra regla de fe y de práctica. Sabemos que tu Espíritu Santo nos enseña, tu Espíritu Santo nos guía con tu palabra. Ayúdanos ahora, Señor. Si hay algo que no te agrada, que sea quitado para que podamos compartir la cena contigo, Señor. Gracias por este momento. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarle brevemente, 1 Corintios 11, y después le voy a dar una recomendación. Quizás hoy usted va a compartir la cena en presencia de sus hijos y de sus nietos, y ellos le van a preguntar en algún momento, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso que estamos haciendo? No pierda la oportunidad en su casa de compartirle lo que significa la Santa Cena, que el cuerpo de Jesús fue entregado, que la sangre de Jesús derramada para perdón y para salvación de nuestras vidas. Quiero leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11, versículo 24, cuando dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. En memoria del Señor, comamos el pan.
Amén. Dice también la Biblia que después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que en memoria de Jesús, bebamos este vino que simboliza la sangre derramada del Señor. Amén. Quiero que se pongan en pie todos, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con un canto. Y después vamos a ser despedidos con la bendición apostólica. Y recuerden, el viernes estamos reunidos y para la próxima semana los esperamos también el domingo. Vamos a prepararnos para alabar al Señor. Este tema se titula Cansado del Camino. Sumérgete. Vamos a alabar a nuestro Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Okay. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde porque hemos podido compartir tu palabra. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos glorificado tu nombre y hemos aprendido de tu palabra. Gracias, nuestros niños han estado reunidos, nuestros jóvenes. Te ruego que a todos y cada uno de ellos afecte su corazón. Que todos puedan salir de este lugar con una enseñanza, con un trato tuyo. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y la comunión del Santo Espíritu Consolador sean sobre todos nosotros y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta la eternidad. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.